Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta segunda parte de cómo planifico, organizo mi vida y gestiono mi tiempo con ayuda de la inteligencia artificial. Ojalá estés aquí porque te ha servido un montón el primer vídeo que subí hace unos días contándoos cómo llegué pues a la idea de utilizar ChatGPT para que me ayudase con ese gran talón de Aquiles que era para mí la planificación y la gestión de mi tiempo. Cómo se me ocurrió, por qué se me ocurrió, cuáles eran mis problemas o mis hándicaps a la hora de organizarme y os doy esas pautas de cómo empezar desde cero totalmente. Solamente tenéis pues que tener la aplicación en mi caso de ChatGPT. Yo os voy a enseñar con la aplicación que lo hago yo, es una aplicación gratuita y no hace falta saber mucho, que no lo hayáis utilizado nunca. Pues ojalá te haya servido mucho ese vídeo, ojalá vengas de ahí y estés aquí pues porque quieras saber más. Si no es así y acabas de llegar a este vídeo pues no sé, pues por casualidad, te voy a dejar por aquí, a ver si soy capaz de, por aquí, el vídeo anterior, porque te será muy útil verlo, y te lo dejaré también en la cajita de info. Nada, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el primer vídeo. En el primer vídeo simplemente os hablé pues un poco eso, os puse en contexto, siempre hay que empezar por el contexto, no lo olvidéis, de cómo llegué a animarme a utilizar esta herramienta para organizarme, de que debéis crear un proyecto exclusivo para trabajar en la gestión del tiempo, y dentro de ese proyecto exclusivo tenemos que tener un chat de contexto en el que ponemos al día a nuestra inteligencia artificial de todo lo que ocurre en nuestra vida, de todos los jardines que tenemos que regar, de todos los embolados en los que estamos metidos, de todos los compromisos que tenemos, del tiempo que disponemos y del que no disponemos porque ya disponen pues otras personas, otras actividades, un poco de todo. Ese chat, a partir de ese chat, un chat de semana base, quincena base o de ciclo, un chat en el que organizamos nuestro ciclo de vida, ya sea por semanas, por quincenas, por meses, como os decía, por ciclos de trabajo que se repitan en el tiempo y que sean ideales, sin imprevistos, sin sobresaltos, sin niños enfermos, sin que nosotros nos encontremos mal, ni sin que tengamos compromisos extraños. Ese ciclo base, para mí, semana base. Y a continuación, pues cómo trabajamos semana a semana ya en nuestra semana real, nuestra semana actual, y en esa semana en la que, partiendo de una semana ideal, como os insisto que siempre hablo de semana porque es mi caso, pero en vuestro caso puede ser la semana, el mes, la quincena o lo que sea, y sobre ella pues vamos haciendo cada semana modificaciones, vamos incluyendo pues nuestros imprevistos, nuestras peculiaridades de esa semana para poder ir en tiempo real. A partir de ahí, como os avanzaba y os contaba un poquitín rápido al final del primer vídeo, yo luego voy trabajando día a día, pero voy trabajando día a día porque en mi caso particular yo utilizo, como también os contaba en ese vídeo, el Google Calendar para que me resulte cómodo planificar algo que se vaya repitiendo en el tiempo y en mover citas y en replanificar y en reorganizar. Luego, cada semana, pues esto mismo que hago con ChatGPT, los domingos, los viernes por la tarde, los lunes por la mañana, lo hago en una agenda semana vista, sin más, con los espacios chiquititos, donde marco mis compromisos de esa semana, que suelen ser pues, los días que voy al gimnasio, las horas a las que voy a ir, las clases que voy a tener, y si tengo algún examen o alguna entrega de algún trabajo. Y alguna cita, pues de que llevar a un niño al dentista. Bueno, las citas prefijadas que tienen un día y una hora para realizarse. Y luego, pues bueno, distribuyo un poquito, pero poca cosa. La utilizo básicamente para tener una visión general de qué tiempo no es mío, porque ya lo tengo, digamos, secuestrado para unas tareas que ya a esa hora y ese día ya están fijadas. Y luego, día a día, que es lo que para mí me resulta más práctico, utilizo un planificador diario, que puede ser un cuaderno. Os voy a enseñar si queréis el planificador mío, cómo es, por si vosotros queréis haceros algo muy similar con un cuaderno. Mirad, mi planificador es este y os diré que es un planificador que tengo hace un montón de tiempo, que lo compré porque me pareció, aparte de súper bonito,
Pues el Érase una vez un nuevo comienzo me pareció genial. Planificador diario intensivo encajaba mucho conmigo porque mis días siempre suelen ser muy intensivos. Os diré que me compré este planificador creo que hace como 4 años probablemente, pero no había encontrado ni el momento de utilizarlo ni la manera adecuada, pero ahí estaba, ahí lo tenía. Pues cuando me surgió esto fue a raíz, tengo que deciros que la idea surgió de utilizar la inteligencia artificial y ahora estoy teniendo un déjà vu porque no recordaba que todo había empezado gracias a este cuaderno. Buscando libretas para organizarme, pues encontré el cuaderno, lo abrí y dije, siempre quise usar este cuaderno, pero no sé muy bien cómo. Ahora lo veo súper fácil, pero por aquel entonces no lo tenía claro, ¿no? Y este cuaderno es así como veis, ¿vale? Aquí tengo la fecha, aquí el objetivo principal, también hablábamos del objetivo principal del día al final del vídeo anterior. Aquí un hueco para prioridades, luego tengo todo este hueco y tengo aquí como las franjas horarias, ¿no? Y un hueco para notas. A mí esto de las franjas horarias me descolocaba. ¿Cuál ha sido el resultado final? Que no utilizo, bueno, yo creo que tengo, ¿dónde está la parte que tengo ya escrita? Porque la he empezado a utilizar hace muy poco. No utilizo las franjas horarias finalmente, ¿no? Pero yo tenía como la sensación, viendo esta plantilla, de que tenía que organizarme como por horas muy en plan, a las 7 esto, a las 8, y como que me agobiaba esa sensación, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues un día estaba la noche en la cama, buscando esa manera yo de organizar toda mi vida, le saqué una foto, se la envié a ChatGPT y le dije, ¿me ayudas por favor a saber cómo utilizar este cuaderno de forma eficiente? Y entonces me ayudó a encontrar unas imágenes de hace, pues ya os digo, como 4 años, creo que en la cuenta, en el perfil de Facebook de Pizpiretia, que es la chica que diseña unos cuadernos y unas libretas y unas agendas súper bonitas, y en concreto es a la que le compré este cuaderno, y me enseñó unas fotos con unos ejemplos de cómo estaba relleno. Bueno, al final las franjas horarias eran un poco pues que la gente sobre todo aprovechaba colorear pues las horas de sueño, las horas de comida, las horas de descanso, las horas de estudio para tener un poco una visión del día. Yo lo hice algún día, pero al final no me aportaba tampoco nada y entonces pues la verdad que lo dejé. Y luego, sin más, esta parte de aquí la utilizaban un poco a modo pues de ir anotándose cosas, de hacerse listas de tareas o algo así. Total, que lo que me propuso fue que esta plantilla estaba pensada, como os contaba, pues nada, para poner fecha, para poner un objetivo diario principal, el objetivo principal que sí o sí tiene que salir ese día, unas prioridades máximo 3 y luego esto utilizarlo un poco a modo pues de ir apuntándote tareas, de que si tienes 3 prioridades yo las pongo aquí y debajo desgloso, ¿no? Pues si tengo que estudiar FP, grabar un vídeo y yo qué sé, llevar a mi hijo al dentista. Pues el llevar a mi hijo al dentista sin más, me puedo apuntar aquí la hora o la dirección. Pero el estudiar, pues me hago aquí un desglose. Venga, estudiar tema 1, repasar tema 2, lo que sea, lo desgloso en 2 o 3 tareas. Y el grabar, pues lo mismo, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar, voy a hacerme un guión, voy a editar, es un poco modo lista de tareas. Bueno, esto es lo que yo utilizo diariamente. Os lo enseñaba por eso, pero me acordé que de aquí había nacido toda la idea. A raíz de enseñarle esto a ChatGPT se me ocurrió que igual dije, pues igual me puede ayudar. Si yo le digo todo lo que tengo que hacer, ¿no podrá ayudarme a organizarlo? Si yo normalmente cuando tengo que hacer un trabajo le cuento todas mis ideas, toda la información, y me lo pone y me lo ordena súper bien, pues con mi vida tiene que poder hacer lo mismo. Y así fue. Entonces, yo ahora sigo utilizando mi cuaderno diario, entonces lo que hago es cada día por la noche, por lo general, o lo podéis hacer por la mañana, o lo podéis hacer a última hora de la tarde anterior, cuando sea, le digo, ayúdame a rellenar la hoja de mi planificador diario para mañana, martes. Tenéis que indicarle siempre el día o la fecha o la hora en la que estéis, ¿vale? Porque si tú de repente le dices, ayúdame a planificar lo que queda de semana, no sabe realmente en qué momento de la semana estás. No sabe si hoy es lunes, si es martes, si ha acabado el día, si es por la noche y tú le dices, ya estamos a lunes, ayúdame a planificar el resto de la semana, pues te incluye el lunes, aunque ya haya pasado. Entonces yo le digo, siguiendo la semana que tenemos planificada, en nuestra semana real, que fue lo último que hicimos en el vídeo anterior, ayúdame a rellenar la hoja de mi planificador diario para mañana martes. Y entonces me ayuda y me dice, este es tu objetivo principal, estas son tus 3 prioridades y esta es un pequeño checklist que te pongo de pasos a seguir en las tareas que tienes que realizar.
Todo esto, cuanta más información vuestra tenga, más sepa lo que os dedicáis, más sepa, porque por inercia no sabe los pasos que yo sigo a la hora de grabar un vídeo, si hago guión, si no lo hago, si lo edito, si requiere mucho tiempo, pero bueno, a base de trabajar con él, todo esto está completamente vivo y se va alimentando, ¿no? Va haciéndose una base de datos de toda la información que hablas con él o con ella. Pues a mí me ayuda a rellenar esa hoja diaria. Y ya está, yo parto, tengo esa hoja diaria y sobre esa hoja diaria me olvido del día de mañana, me olvido del resto de la semana, me olvido de todo. Me ciño a hacer lo que establece mi hoja diaria. Esa es mi manera de trabajar. Si no tienes un cuaderno así y te gusta el sistema, pues cógete un cuaderno normal y simplemente te pones la fecha. Yo era lo que hacía, solía trabajar con un cuaderno, pero ahora ya que tengo pues estoy encantada. Te pones la fecha, pues jueves, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves 26, puede ser, ¿qué es? 26. Jueves 26 de febrero y ponemos objetivo diario, prioridades y luego a partir de ahí pues un checklist. Yo voy anotando, voy marcando lo que hago con una flechita, lo que pasó para el día siguiente, tacho lo que pues por lo que sea no voy a hacer y también voy añadiendo si hago cosas nuevas que no estaban en la planificación, porque muchas veces cuando acaba el día tenemos la sensación de no haber hecho nada porque realmente no hemos tachado nada de nuestra lista, pero sentimos que estamos agotados de hacer cosas. ¿Y eso por qué es? Pues porque hemos desplazado nuestra energía y nuestra atención a cosas que no estaban en esa lista, pero que a lo mejor también eran importantes y que a lo mejor las tenías planificadas para otro día y ya las has adelantado. Entonces apúntate también lo que hayas hecho que no estaba en tu planificación. Eso, aunque os parezca una tontería, es súper importante que al final del día no tengas esa sensación de no haber hecho, porque como no has hecho lo que estaba en la lista, entonces es muy importante que apuntes, aunque sea escuetamente, pues todo lo que has hecho. Una vez tenemos todo eso y estamos trabajando ya día a día, pues yo voy trabajando así a lo largo de la semana. Cada día le digo, a veces incluso le puedes decir, ayer no fui capaz de terminar esto. Y él, pues bueno, te da unas pautas, no, pero fíjate, has hecho esto otro. Suele ponerte frases bastante motivadoras. No olvidéis que es muy complaciente siempre y siempre te dice que todo está estupendo, que lo estás haciendo muy bien, que no estás desorganizada, simplemente has replanificado, ¿no? Bueno, en fin, no os dejéis halagar demasiado. E incluso yo de vez en cuando le digo que lo que quiero es que sea crítico y que sea, no que me alabe y que me diga que todo lo hago bien, ¿vale? Pero bueno, tengo unas conversaciones que os morís con ChatGPT. Bueno, ¿cómo hacer que este sistema esté vivo continuamente y tenga plasticidad, que digo yo, o sea, que vaya cambiando? Haciendo revisiones. Yo tengo como establecidas 2 revisiones, una a mitad de semana y otra a final de semana. La de mitad de semana muchas veces pues la vida me atropella y no la llego ni a hacer. Y de repente llego al viernes y es como, a ver, tengo que ver en qué punto estoy. Pero bueno, yo voy a dejaros marcadas 2 revisiones porque si sois así como muy, ¿cómo se dice? Puntillosas o lo seguís todo muy a rajatabla los métodos, pues yo os recomiendo 2. La revisión de los miércoles. Que me miro un poco las anotaciones porque os digo que no me acuerdo a veces lo que me había marcado para los miércoles. Es un poco un repaso de cómo va la semana, ¿no? ¿Va bien? ¿Ha sido una planificación más o menos realista? Yo os digo que si seguís lo que os marca, hace unas planificaciones, en mi caso, bastante realistas. Es verdad que hay veces que hay tareas que no controla bien los tiempos o que no sabe el tiempo que te llevan. En mi caso, por ejemplo, no es lo mismo grabar un podcast, grabar, editar y publicar un podcast, que grabar, editar o publicar un blog, que grabar, editar y publicar un tutorial. No tienen nada que ver. Para él o para ella es grabar un vídeo o grabar contenido, pero no tienen nada que ver en el tiempo. Entonces eso hay que ir, esa información también hay que ir dándosela, hay que ir alimentándolo con esa información. Pero si le vas dando esa información del tiempo que te va llevando cada cosa, pues ya vas afinando muchísimo. Entonces, tienes que ir mirando un poco. Pues he hecho una planificación realista, sí, voy bien, más o menos voy cumpliendo, vale. ¿Qué es lo que no estoy consiguiendo hacer o qué es lo que se me ha quedado atrás? Vamos a ajustar antes de que empiece a dejar mucho acumulado
a ver qué cosas son importantes, a ver qué cosas. Entonces, si requiere de algún ajuste, si ha habido algún imprevisto, si incluso yo a veces simplemente le cuento, pues mira, ayer no terminé esto, pero hice esto otro. Y bueno, más o menos te dice, bueno, pues o te pregunta, ¿quieres replanificar esto o prefieres dejarlo o no hacerlo? O pues yo qué sé, pues que a lo mejor has decidido ir a hacer unas compras y no, pues al final ya no voy. Bueno, normalmente te pregunta, muchas veces. Entonces, no siempre es necesario. A la hora de hacer esta revisión, a lo mejor dices, tú es que no sé qué decirle, porque no sé si replanificar, si no. Entonces yo muchas veces no pido nada, ni pregunto nada, simplemente le cuento. Pues mira, estamos a miércoles, ya estamos a mediodía y he hecho esto no lo he podido hacer, esto no ha sido tiempo suficiente, hemos planificado 2 horas y al final en 2 horas no he podido hacer más que la mitad, o esto me ha surgido. Bueno, le cuentas un poco cómo está el día. Y entonces, pues a veces te da opciones, te dice que hagas ciertos cambios o te pregunta, ¿qué quieres que hagamos con esto? ¿Quieres que lo pasemos al fin de semana? Que a lo mejor no pensabas trabajar, pero de repente es como, pues mira, ponme esto para el sábado por la tarde. Prefiero terminar la semana tranquila y no agobiarme y dedicarle a esto un par de horitas el sábado por la tarde. Bueno, entonces está bien hacer un poco esa pequeña revisión los miércoles. Estaba leyendo, puedes decir cómo reformular las tareas, pues eso quiere decir no, pues mira, esto a lo mejor no, para el futuro, pues esto, o incluso le damos información, ¿no? Esto yo creo que yo qué sé, pues para el podcast, a mí al principio me ponía dos bloques de trabajo de 2 horas. Pues a mí el podcast no me llega tanto tiempo, me lleva con un bloque. Normalmente me basta. Si tengo el tema claro, con un bloque de 2 horas me basta. Pero sin embargo, 2 horas para grabar un vídeo tutorial no me da para nada. Entonces esas cosas se las vas como revisando y la revisión de los miércoles es una buena idea para eso. Y luego, para mí, una revisión súper importante es la de los viernes. Cuando llego al viernes, le cuento un poco todo. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué hice que no estaba en esos listados? Por eso os digo que está muy bien que cada día os vayáis apuntando qué hacéis. Incluso podéis subrayarlo para que os quede claro. Esto no estaba en tus planes y lo hiciste. O sea, no te quedes con lo que no hiciste, porque eso es a nivel mental y a nivel de energía y de ánimo es súper importante. Entonces, todo eso hay que decírselo también. Y luego, ahí sí que es donde viene la decisión importante de, vale, vamos a evaluar la semana, cómo ha ido, en general, toda, o también le puedes contar si a lo mejor a partir del miércoles, porque eso también es información que va almacenando sobre cómo funciona tu energía, no solo a lo largo del día, sino a lo largo de la semana. Yo también soy una persona un poco peculiar en ese aspecto y normalmente yo siempre digo que soy de motor diésel, que tengo que calentar. Entonces, tanto a lo largo del día, la primera parte de la mañana suelo ir como mucho más lenta a nivel mental y a nivel de productividad y de todo, y a partir de la última hora de la mañana, pues como que voy cogiendo carrerilla. A lo largo de la semana también, los lunes suelen ser un poco de toma de contacto, los martes suelen ser días bastante reguleros y a partir del miércoles, los jueves y los viernes suelen ser días de bastante productividad para mí. ¿Qué pasa? Que por lo general la gente suele ser al revés. Entonces, por lo general, cuando te dan una planificación, te suelen decir, déjate la tarde de los viernes en blanco. Y resulta que yo la tarde de los viernes, el cuerpo me pide hacer cosas, incluso la tarde de los sábados. Entonces, no pasa nada en mi caso. Le suelo dar la indicación de que deje la tarde de los viernes libre. De esa manera, en esta revisión de los viernes, que lo ideal es que la hagas o el jueves por la noche o el viernes por la mañana, te replanteas el viernes. Y quizás haya que tirarlo y hacerlo nuevo. No pasa nada. Pues lo tiramos y lo hacemos nuevo, que muchas veces es mucho mejor eso que parchear. Entonces, le cuentas todo lo que has hecho, le cuentas lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien, en esto nos hemos quedado cortos, en esto. Y se reorganiza. Y ves lo que puedes asumir en ese viernes por la tarde, según la energía que tengas, según lo que te apetezca, según tus prioridades y la importancia que tú le des en ese momento. Y lo que puedes reubicar a lo mejor al fin de semana. Yo a veces he trasladado cosas al fin de semana y al miércoles directamente. Pero bueno, haces un balance, ¿vale? De eso, de lo que reubicas,
de lo que eliminas, de lo que a lo mejor delegas, ¿no? Es que esta semana sí o sí tenía que ir a comprar un chándal a la niña porque no tenía. Pues mira, pues a lo mejor puedes hablar con tu pareja y decirle, ¿tendrás un ratito tú? Ah, sí, venga, no te preocupes que esta tarde salgo de trabajar y me paso rápidamente por el Decathlon y le compro un chándal a la niña. Y ya está, tarea hecha. Es ese tipo de cosas, ¿no? Y ya está. Esa revisión de los viernes, la revisión parcial de los miércoles y la revisión de los viernes. Y cuando te digo miércoles y viernes, vuelvo a insistir en que es porque mi semana tiene el principal peso de lunes a viernes, y aunque los fines de semana también hago cosas, y normalmente suelo hacer más cosas de las que planifico, porque al final la mayor parte de las cosas, por no decir a día de hoy todas en las que estoy metida, son cosas que me encantan, que me apasionan, y entonces siempre tengo ganas de hacer alguna cosa. Siempre para mí hacer un trabajo o estudiar para algún examen o... Pues al final no hay nada que sea como, es que no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, pues no puedo evitar, caigo en ello. Entonces, de eso se trata la replanificación. Pero sobre todo, es importante para que tu cerebro perciba que esto no es una cárcel, como te decía, no es una prisión, no es una planificación, porque hay gente que tiene la extraña idea de es que, jolín, tienes que tenerlo todo planificado y todo a su hora y todo en su sitio y hasta ahora esto y hasta, jolín, es que eso es agobiante. No, a mí personalmente me da mucha tranquilidad no tener que tomar la decisión de qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer esta tarde, qué voy a hacer ahora. Entonces me viene fenomenal. O sea, yo lo que necesitaba y de lo que partí cuando empecé este proyecto, de las primeras cosas que recuerdo que le dije a ChatGPT fue: quiero que me ayudes a organizarme en modo horario de colegio. Yo quiero llegar, tú llegas al colegio o al instituto o a la universidad y a las 8:30 de la mañana hay clase de economía y hay clase de economía caiga quien caiga. Y no puedes ir a otra clase. Y da igual que ese día por la tarde tengas examen de física cuántica. No sé quién estará estudiando economía y física cuántica a la vez, pero da igual. No importa. Y no importa que te quede un montón por estudiar. Tienes clase de economía. Puedes pirarla. Claro está. Eso siempre. Está la opción de no hacer lo que te pone en la planificación. Pero la realidad es que tú tienes un horario. Y tienes un horario, a las 8:30 hay una clase, y a las 9:30 hay otra, y a las 10. Y el descanso para recreos de 11 a 11:30. Y cuando se acaba el recreo a las 11:30 hay que volver a clase. Y yo realmente tener ese tipo de horario, aunque haya gente que le pueda agobiar, y evidentemente si a ti te funciona tu desorden, tu organización desorganizada, pues maravillosamente, pero a mí no me funciona. A mí me produce mucho desconcierto, intranquilidad, pues me disperso un montón, me agobia tener que estar decidiendo qué hago, qué no hago, y esta planificación la podría hacer yo, porque yo incluso me hice un curso en el que de alguna manera me enseñaron a hacer todo esto yo misma, ¿no? De la misma manera. Además recuerdo que hablábamos de los sombreros que nos poníamos también en ese curso, pero yo nunca fui capaz de llegar a ese punto de coger todo aquello que tengo que hacer y enmarcarlo en un calendario. Nunca fui capaz. Entonces, esa es la parte en la que a mí ese es el puente que no era capaz de cruzar, ¿no? Siempre decimos, pues ese puente, cuando llegamos a ese río, pues hay que ir cruzando puentecitos, y yo llegaba a ese puente y me bloqueaba. Entonces no podía pasar del otro lado del río para poder seguir planificando, porque no tenía colocadas las cosas en su sitio. Entonces iba a salto de mata. Con lo cual, este sistema me ha dado la paz mental de no tener que organizar y de que cuando me surja un imprevisto, le digo, tengo este imprevisto y tengo que reorganizar. En cualquier momento, estas revisiones que os marco son un poco como revisiones estándar, pero si en cualquier momento hay de repente un imprevisto y es como, esta mañana el niño se ha despertado con fiebre, se tiene que quedar en casa. Y yo tenía que, es un niño pequeño, por ejemplo, porque mi hija, yo le digo, cariño, tengo que grabar. Y mi hija está allí pues en el salón o acostada o lo que sea y ya está. Incluso aquí conmigo, a veces en la cama, tumbada, y yo estoy grabando. Pero es un niño pequeño que requiere de tu atención. Por ejemplo, no puedo ir a la guardería. Si te ha ido al garete toda la planificación, imagínate que tienes que grabar algo, o que tienes a lo mejor incluso que estudiar, o tenías que salir a hacer unos recados y el niño está enfermo y no puede salir. Pues todo eso se lo cuentas en el mismito momento y en ese momento pues te ayuda a hacer una replanificación.
No sé qué opináis, no sé si me he dejado algo, voy a repasarme porque yo me hago un guión, pero luego lo miro de reojo de vez en cuando para ver que no se me olvide nada, pero luego pues no le hago mucho caso. Pero bueno, nada, me había anotado unas cosas para cerrar que básicamente son lo mismo que os he dicho. Esto no es, me había puesto aquí, no es una disciplina militar. Esto no es una disciplina militar, pues eso no es ninguna prisión, no es ninguna cárcel. Esto es... yo he puesto aquí, esto es un sistema flexible, en adaptación constante, porque es totalmente plástico y lo vamos adaptando y cambiando de forma continuamente. Y es como, no sé dónde leí el otro día este ejemplo, no sé si tenía nada que ver con la planificación, pero me encantó. Tu vida es como un pedazo de plastilina, del color que tú quieras. Mi vida es un pedazo de plastilina azul. Pero continuamente va cambiando de forma y un día esa plastilina azul está en forma de pelota y otro día pues tengo que pasar a ser un cuadrado y otro día pues soy un romboide, ¿no? Pero sigue siendo el mismo pedazo de plastilina azul que se tiene que ir adaptando a lo que en cada momento es necesario. Entonces, pues nada, cuéntale a ChatGPT de qué color es tu plastilina, dale toda la información posible. Y si es un pedazo de plastilina grande, pequeño, blandito, azul o multicolor, que el mío estoy diciendo que es azul, pero yo creo que es como muy multicolor, y luego ve adaptándolo. Y no es algo inflexible, es algo totalmente adaptable en cada momento, como si cambia a diario. Yo he tenido semanas catastróficas en las que cada día le decía, replanifica. Y no pasa nada. Y aquí sigo y voy avanzando, ¿eh? No creáis que estoy en plan, bueno, pues, ¿cuánto llevas? Bueno, pues yo creo que llevo un mes, más o menos, aproximadamente. Un mes y pico, no creáis que llevo mucho. Pero ha sido un mes, bueno, con bastantes cosillas, bastante intensito, bastante, no ha sido un mes ahí en plan, la semana pasada ha sido un poco más relajada, pero bueno, he tenido de todo. He tenido exámenes, he tenido trabajos, he tenido de todo. He tenido que gestionar un montón de cosas, bueno, a nivel de muchos mails, de gestionar papeles. He tenido de todo. Y os diré que para mí está funcionando fenomenal. Y por último, que también me he hecho aquí un pequeño cierre contándoos. ¿Cuáles son los principales aprendizajes durante todo este mes más o menos, un poquito más, que llevo mes y pico? En mi caso particular, que no debo sobrecargar mucho los lunes, porque como os digo, yo soy diésel y soy de arranque lento, y entonces tengo que los lunes son un día un poco de toma de contacto para mí. Casi llego todavía el martes aterrizando. Debo tener márgenes entre tareas, porque es muy probable que de repente pues se me alarguen, me enganche mucho, a pesar de que me lo repito, y te lo repite, te va conociendo mucho y te va diciendo, no alargues las tareas, no tal, por mucho que venga un poquito más, no hagas eso, no, bueno, te va como dando muchos tips, muchas frases, que aunque te parezca que se lo dirá a todos, no, son bastante adaptadas a tu forma de ser y a tu forma de hacer las cosas, está todo muy pensado. La inteligencia artificial, es que he hablado más rápido de lo que iba pensando. La inteligencia artificial no es emocional, no tiene emociones, pero lista es un rato, ¿eh? Así que sabe perfectamente dónde están tus hándicaps y dónde están tus debilidades y ahí te lo va. Y es importante que lo haga además. Os insistía y os repito aquí en el cierre. La energía es más importante a veces que disponer de más o de menos tiempo. Entonces es muy importante que escojas en qué momentos hacer según qué cosas y que tengas muy claro cuáles son tus momentos de máxima energía. De verdad, no creas que todos pertenecemos al club de las 5 de la mañana. Yo no pertenezco al club de las 5 de la mañana. A menos que me quede trabajando por la noche hasta las 5. Pero no pertenezco a ese club. Y entonces no todos pertenecemos. Quizás la mayoría sí, pero bueno, no pasa nada, no, porque pertenezca a la mayoría no nos hace pertenecer a todos. Así que cuida muy bien, protege mucho tu energía y empléala bien. Y no intentes forzarte en un momento en el que no tienes energía o tu energía no está en el mejor momento y eso hace que te frustres y llegues al momento de que si tienes energía frustrada y ya con esos pensamientos negativos y ese diálogo interno de que no vas bien,
porque ahí es donde puede venir el fallo. Y nada, y sé constante. Y si tienes que replanificar cada día, como te contaba que lo he hecho yo, pues replanificas cada día y no pasa nada, no es ningún fracaso. Estás reconduciendo, no estás dejándote ir a la deriva, que es lo importante, no estás tirando la toalla, estás en acción. Y ya sabéis que estamos en ese modo de que lo importante es ir haciendo realidad y no importa que no nos salga perfecto, no te va a salir el plan perfecto la semana base la estarás cambiando, yo la estoy cambiando continuamente. No dejes de planificar porque dentro de 15 días vas a tener un cambio y vas a tener que... No, yo empecé a planificar en febrero, sabiendo que en marzo iba a cambiar mi horario completamente, pero aún así no pasa nada, pues cuando llegue marzo y vuelvo con el puente, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a marzo, pero de momento estamos en febrero. Ahora mismo ya en marzo casi. Y nada, y eso es un poco el resumen de lo que yo he aprendido este mes. No es esto es muy importante también, lo tengo aquí súper remarcado. No estamos planificándonos, os lo dije, creo, es que no sé si os lo dije al principio de este vídeo, no, os lo dije al principio del vídeo anterior. No se trata de organizarnos para hacer más, sí, porque os ponía el ejemplo del armario, que os decía que el tiempo es como los armarios. Si los ordenas bien, caben más cosas. No estamos planificándonos para hacer más, ni para tener esa productividad tóxica. Estamos planificándonos para que quepan más cosas, pero esas cosas pueden ser descanso, puede ser relax, puede ser tranquilidad, puede ser extender el resto de los bloques. A lo mejor yo me dejo esos aires entre bloque y bloque para poder extender el resto y ir más tranquila y más despacio sin agobiarme. Y prefiero ir más tranquila, aunque luego no tenga un descanso como tal. Hay gente que prefiere pues, correr más para luego estar parado. Yo prefiero ir caminando que ir corriendo y parando, corriendo y parando. Entonces, no estamos planificando para hacer más, estamos planificando para vivir más tranquilas y para tener más disponibilidad del tiempo como a nosotras nos guste y nos venga mejor. Y yo creo que ese es el resumen, el mejor resumen y el mejor final que os puedo dejar. Sé que la mayoría sois mujeres, la grandísima mayoría que me estáis escuchando, pero eso no quiere decir que esto no encaje también, por supuesto, para los chicos. Que muchísimas sois madres, que muchísimas además trabajáis fuera de casa y que además tenéis intereses creativos que también ocupan gran parte de nuestro tiempo y que al final les dedicamos siempre menos de lo que nos gustaría y muchas veces se lo dedicamos, pues como yo os decía, creo que también en el vídeo anterior, pues que incluso me apunto a intercambios y a cosas porque me gustan, porque disfruto haciéndolas, pero luego siempre me pilla el toro, siempre voy en el último momento e incluso ni siquiera eso que hago por gusto lo puedo disfrutar. Entonces, espero que todo esto que os he contado os ayude pues eso, a que quepan más cosas en vuestro armario y a que sea aire, a que no lo sobrecarguéis, a que cuando veáis un espacio no lo rellenéis, que yo lo hago, consejos vendo que para mí no tengo, pero de verdad que espero que os ayuden, que os hayan resultado interesantes estos dos vídeos, que si os gustan decídmelo y yo todo lo que vaya descubriendo y todo lo que vaya aprendiendo y todo lo que me vaya ayudando el sistema y todas las novedades que vaya introduciendo os las iré contando de vez en cuando y muchas gracias por haberme escuchado una vez más, por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este nuevo jardín que me he propuesto regar también desde principios de este año. Hasta el próximo vídeo. Os mando un abrazo, como siempre, súper apretado.